por mayorías que ya existen, sino por conductores de esa propuesta. Te invito a un juego. Dale. Decía Luis Lacalle Pou que en los próximos días se va a comunicar por WhatsApp con todos los uruguayos, porque a lo que Vázquez no quiere debatir, bueno, a él le parece que tiene que informar sobre distintas ideas. Yo creo que el debatir no es no informar, porque en definitiva él dice algunos temas no han tenido explicación. Han tenido muchísima explicación, quizás no haya querido escucharla. Explicaciones ha tenido Vázquez en cada uno de los actos que ha tenido, ha explicado qué medidas va a tomar en diversos temas, hasta aquellos que, como decía él, tienen una piedrita en el zapato. No, lo mejor que podemos hacer es informarnos, es saber a dónde vamos, saber cuál es el proyecto, saber cuáles son las medidas a tomar, cuáles son las prioridades de gobierno, porque cuando te mande un WhatsApp, por ahí vos le contestás. Sí, hay una cosa primero que habría que decir, ¿no? Que el tema de WhatsApp, las redes frente amplistas lo están llevando ya hace muchos años y esa información... Claro, pero tienen... contestémosle a la calle. Pero, a ver, esa es la Contémosle pregunta. También. Pero hay un problema. Decía Candó en aquel fabuloso acto del Obelisco, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Lacalle hace menos de una semana explicó que en un rato de ocio lo destinó a leer profundamente el proyecto del Frente Amplio. Entonces, quiere decir que no lo leyó ni en el momento de las internas donde ya existía, no lo leyó durante toda la campaña electoral al 26 de octubre. Ahí es la pregunta, es decir, uno para debatir debería tener propuestas contrapuestas. De un lado existen, claras, explicadas, hasta el hartazgo a toda la población, y del otro lado existen fuegos de artificio que de alguna manera han llevado que se pida el debate y sin embargo no se pida sobre qué. Más que fuegos de artificio hay un refrito, ¿no? Entre una propuesta que fue, que tenía ideas que ya eran, que después hubo que hacer una propuesta común con Jorge Larrañaga, que ahora hay que adaptar aquellas prioridades que tenían como educación y seguridad a la propuesta de Bordaberry. Bueno, uno se preguntaría entonces, digo, ¿dónde está? Por eso la tiene que explicar además. Claro, pero además uno podría preguntarse ahí, ¿dónde están las propuestas que llevó adelante Larrañaga en las internas, ¿no? Porque al perder Larrañaga con Lacalle Pou, evidentemente la propuesta que primó dentro del Partido Nacional fue la de Lacalle Pou, relegando gran parte de las propuestas de Larrañaga. Posteriormente, al 26 de octubre, el acuerdo Lacalle Pou-Bordaberry, yo creo que deja de lado absolutamente a Larrañaga y, en definitiva, hoy... También a la calle, ¿no? Porque en materia de seguridad, por ejemplo, habíamos visto algunos chisporroteos en las redes por diferencias entre la propuesta de Lacalle Pou y la propuesta de Bordaberry, que ahora son una sola propuesta. Sí, y, bueno, evidentemente, hoy el Partido Nacional, liderado por Luis Lacalle Pou, con un guardián de su proyecto, que es Pedro Bordaberry, establece, no solamente en seguridad, sino en todos otros temas que son harto importantes, porque, a ver, cuando hablamos de seguridad, si no hablamos de economía, si no hablamos de igualdad social, si no hablamos de distribución, no estamos hablando de seguridad. Pero eso era propuestas de certeza. En realidad, el Frente Amplio ha hecho durante estos 10 años muchísimo por el tema de seguridad, pero la seguridad a largo plazo. Los países que tienen mejores índices de seguridad en el mundo son los países más equitativos. De eso se trata. Ahora, si nosotros vamos a igualar seguridad con represión, seguramente en el corto plazo tengan algunos titulares en los diarios de logro, y en el largo plazo estaremos viendo un país muchísimo más violento. Entre las propuestas, además, Vázquez habla de atender la situación de inseguridad, pero también atender las causas, por sobre todo las causas que llevaron a esta situación. Ahí es a donde yo decía la diferencia entre los dos proyectos de país, ¿no? El proyecto progresista del Frente Amplio, que tiene 10 años de absoluta certeza, porque como bien dice Tabaré Vázquez en su compromiso, ¿no? Cuando el Frente Amplio se compromete, cumple.
y de hecho en estos 10 años lo ha hecho en todos los índices que nosotros podríamos tener en cuenta. El tema más importante tal vez acá es preguntarnos y pensar entre todos si este país que nosotros queremos construir vale la pena, y estos 10 años son la demostración. ¿Queremos seguir en este país que durante 10 años ha crecido? ¿Queremos seguir en este país que hoy en otros países del mundo nos miran con respeto, muchos con admiración y muchísimos con envidia? ¿Queremos seguir creciendo en diferentes áreas? ¿Queremos tener una economía sustentable, creíble, posible, como que hemos tenido durante estos 10 años? ¿Queremos seguir mejorando la matriz energética que genera también la independencia que el país necesita? Y esa independencia también genera innovación, y esa innovación también genera mejor economía. Yo creo que planteaste la mejor palabra que podías plantear, ¿no? Que es independencia. Sí. Hasta dónde Uruguay fue rehén de un montón de países y situaciones por no tener esa independencia. Hay una fuerte inversión, obviamente, algunos lo pueden tomar como un fuerte gasto. Hubo que hacerlo, hubo que empezar a caminar hacia la soberanía energética, y por medio de varios proyectos se llega a lo que tenemos hoy, que es cada vez más independiente el país, pero además vamos a tener cada vez menos costo los ciudadanos de este país, aparte de la seguridad de seguir teniendo energía cuando estábamos en una condición bastante fea, ¿no? Sí, y a veces eso hace que de otras tiendas traten de confundir inversión con gasto. Bueno, esa es la palabra que estuvo como permanente para marcar la diferencia, ¿no? Que es inversión y que es gasto. Es que en realidad Uruguay ha tenido en los políticas sociales, ¿son inversión o gasto? Por ejemplo. A eso yo me puse a pensar mucho, digo, ¿de dónde viene esa matriz de las políticas sociales de pensar en los menos privilegiados? En este momento en que nosotros estamos definiendo entre dos proyectos de país. Y me acordé del vallismo. Por eso yo te decía, capaz que el primer invitado podía ser Valle, pero José Valle y Ordóñez. A pesar de mis rezongos, ¿no? Había quedado suelto ahí. Claro, pero digo... Había quedado suelto, la gente dijo, bueno, esto puede llegar a ser muy divertido, pero no pasaba por ahí, ¿no? Pero también es divertido hacer un ejercicio de memoria, ¿no? ¿Entre la diferencia de un Valle y otro? No, ¿en dónde por ejemplo, estaría también José Valle y Ordóñez hoy? ¿A qué apostaría? No ya dentro de un tema de Partido Colorado, Partido Nacional o Frente Amplio. ¿A qué proyecto? ¿Qué es lo que buscaría él hoy? A ver. Entonces, me puse a pensar, yo muchas veces no recuerdo, más allá que todo el mundo lo tiene, el Valle de Sobre Todo, que salía en la tapa del diario El Día, sino... O la estatua de porquería, como dijo este joven que el otro día fue a protestar por la fusión de blancos y colorados, ¿no? Sí, pero que terminó con una frase que es un grito de rebeldía. Y no dentro del Partido Colorado, dentro de la sociedad. Cuando él dice viva Valle, él está diciendo otra cosa. No solamente contra Bordaberry, contra los riveristas, contra el herrerismo. Él está diciendo un grito de rebeldía que implica aquel valle de la cuestión social. Aquel valle de la cuestión social que no se refleja en esta fusión que hacen, en este caso, Bordaberry y la calle Pou. En realidad... se refleja todo lo contrario, porque este acuerdo de riveristas y herreristas es el mismo acuerdo que repartió el Senado del medio y medio en la dictadura de Terra, y que terminó matando el último gran impulso vallista. Pero yendo más atrás, al valle posterior al Quebracho, al valle de la Reforma, al valle de su de su ida a Europa y después sus apuntes, uno se preguntaría, bueno, acá tenemos dos proyectos de país. Uno que ha planteado que la inversión en la cuestión social es prioritaria. Y otro que no solamente ha planteado que debería haber algunos recortes en lo que son las transferencias sociales o algún ajuste fiscal como forma de mantenimiento de la economía. Entonces, yo me pregunto, José Valle y Ordóñez,
cuando plantea la cuestión social, tiene muy claro una cosa, que la cuestión social es mejorar el tema económico para sacar privilegios y mejorar la situación de trabajadores, mujeres, niños y ancianos. ¿Y eso no lo hizo el Frente en estos 10 años? Si tuviéramos de invitado virtual a José Valle Ordóñez y estuviéramos hablando de qué proyecto de país él estaría impulsando más allá del tema partidario. El Valle que llevó adelante, en conjunción con gente del Partido Nacional, como Carlos Rollo, la ley de 8 horas. El Valle de la ley de la silla. El Valle de la ley del divorcio. El Valle que priorizó el seguro de maternidad. El que generó una cuestión importante en el tema de seguros, como la propia creación del Banco Seguro del Estado. Ese Valle no estaría de acuerdo con la fuerza que impulsó la ley de 8 horas para los trabajadores rurales. No estaría de acuerdo con la fuerza que impulsó la vuelta de los consejos de salario. El mismo Valle que decía que el Estado debía mantener una posición fuerte en la discusión entre empresarios y trabajadores, y que fue muy criticado por eso. Entonces, en ese ejercicio de tener a un invitado virtual como Valle Ordóñez, uno podría estar planteándose que tenemos 2 proyectos de país y que uno de esos proyectos recoge lo que fue aquel reformador revolucionario de los primeros años del siglo XX, y que seguramente estaría impulsando esto. No me cabe la menor duda que estaría impulsando esto. Algunos dicen que en la época de Valle se dieron un montón de reformas que hicieron que la gente también reformara su cabeza, y por lo tanto el vallismo llegó para quedarse. Por eso dicen que el vallismo del siglo XXI estaría en el Frente Amplio, que el Frente Amplio también llegó para quedarse. Esto de alguna forma molesta a los colorados, ¿no? Por ejemplo, Julio María Sanguinetti dice que en el Frente Amplio no hay vallismo, hay peronismo. Bueno, te la saqué para otro lado, Bianchi, vas a tener que remarla ahí. No, porque... Te saqué a Valle de invitado y te traje a Julio María Sanguinetti. No, pero, es la magia de la virtualidad. Es verdad, pero cuando Julio María Sanguinetti dice eso es porque el vallismo que él pregona no es el vallismo de Valle. Es otra cosa, es asumir el Valle del Bronce y no el Valle de las Ideas. Es asumir el Valle de la foto del sobre todo y no el Valle que con Arena, con Brum, con Grauer planteaban reformas que al día de hoy solo las ha recogido el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio no tiene por qué plantearse que la matriz vallista está en el Frente Amplio. El Frente Amplio es una de las fuerzas, o la fuerza, que ha mantenido y llevado adelante como bandera las reformas progresistas más grandes del Uruguay. Y si uno ve el principio del siglo XX con Valle y el principio del siglo XXI con el Frente Amplio, se va a dar cuenta que son 2 eras virtuosas en las que el país empieza a creer en sí mismo. Porque una de las cosas más importantes que le generó el Frente Amplio al país desde el 2005 en adelante es en creer en que este país es posible. No nos olvidemos que en el 2000, el 2002, el 2004 teníamos una doble preocupación. Teníamos una crisis espantosa y no sabíamos cómo salir de ella. No había ideas para salir de ella. No había ideas para pensar que el país era posible. Bueno, también habíamos entrado en esa crisis espantosa porque no habíamos tomado los recaudos suficientes, ¿no? En materia económica, en materia de relaciones exteriores, en materia de comercio, en materia de... En realidad, si uno ve la crisis del 2002, no se puede pensar que Jorge Valle es el culpable de la crisis del 2002. La crisis del 2002 es el corolario de unas políticas mal llevadas a cabo y neoliberales, o sea, bien llevadas desde el punto de vista neoliberal, pero que le hacían mal al país, que vienen desde la postdictadura en adelante y se van acrecentando. Y en la época de los muy buenos vientos de cola que hubo en la década del 90 en el Uruguay,
no solo no se aprovechó, se despilfarró. La diferencia, cuando acá se habla de que toda la bonomía y la bohemia que tiene el país desde el punto de vista económico es producto del viento de cola, no solo es un error, es una mentira. Uruguay, en este periodo del 2005 al 2014 que estamos viviendo, vivió crisis mundiales que eran de muchísimo más fuertes que las que pudo haber tenido del 90 al 2000. Se cayó Europa entera, se cayó Estados Unidos, y seguimos creciendo. Y no seguimos creciendo por el viento de cola, sino porque apostamos a generar una cosa completamente diferente a lo que se venía haciendo. Desde el punto de vista económico, durante décadas en este país se generó un círculo vicioso. Es decir, no se apostaba a la sustentabilidad, no se hacían reformas importantes y se generaba los ajustes fiscales. Y cuando las crisis nos golpeaban, nos tiraban. A diferencia de eso, desde el gobierno del Frente Amplio se planteó una sustentabilidad en lo económico, una equidad en lo social y en lo económico, que termina generando un círculo virtuoso. Porque a mí cuando me dicen, bueno, pero el Frente Amplio solo privilegió a los más desposeídos, que no era menos que el 40% de la población en su momento. Se podía no darles de comer, se podía no capacitarlos para trabajar, se podía no ayudarlos para darles esa mano para salir de una crisis que a muchísimos uruguayos los llevó a vivir en las peores condiciones. Es que en definitiva esa es la parte social, pero si se quiere ver desde el punto de vista egoísta, ese es el círculo virtuoso que creó el Frente Amplio. Se podía seguir viviendo en un país que tenía una alta mortalidad infantil, en el país que somos pocos y éramos cada vez menos y éramos cada vez más débiles y más vulnerables en el tema de que cada chiquito que no recibe la alimentación y la atención correspondiente, bueno, sufre sus consecuencias por el resto de su vida. Es que, en definitiva, Cris... Porque cuando hablamos de que había chiquitos comiendo pasto, había chiquitos comiendo pasto y los vimos. Es que... Llegar a Bella Unión, llegar a las láminas, era lo peor que te podía pasar en la vida. Pero no pasaba solo en Bella Unión, pasaba en Bolívar, donde ya no quedaban hombres, donde la pobreza era algo difícil de ver, difícil de asumir, donde la gente no miraba para adelante, miraba para abajo, y en Montes. Bueno, entre los lugares que pudimos haber recorrido en esa época. Y uno se preguntaría, ¿no? Aún sacando a esa gente de la pobreza con medidas que se implementaran de shock, si se hubiera quedado en eso nada más, ¿tá? Hubiéramos seguido en los círculos viciosos, porque la primera crisis iba a tirar a esa gente de nuevo para abajo. ¿Qué hace el Frente Amplio? Y eso es lo importante, porque cuando estamos hablando de que acá hay dos proyectos de país diferentes, uno de esos proyectos es el que tiene sensibilidad social. Las cosas no pasaron porque tenían que pasar. Las cosas pasaron porque detrás de cada reforma había una visión de un país a 25 años, pero además había una visión de necesidad social. No se operaron 50.000 personas de los ojos porque se pudiera en la época del Frente Amplio. Se operaron porque el Frente Amplio tuvo la sensibilidad social para hacerlo. Antes se podía hacer. Aparte. Tuvo la sensibilidad para hacerlo, tuvo la fortaleza para imponerse a las corporaciones que lo impedían. Totalmente. Y sigue, cuando José Mujica, bueno, festeja estas 50.000 operaciones y pide disculpas a todos aquellos que no fueron operados antes, ¿sí? Y que vivieron la injusticia de pasarla muy mal porque no se habían atendido las necesidades de ese pueblo. Bueno, en ese concepto que dice Mujica, es un concepto de cuestión social ballista. Sin embargo, Sanguinetti se preocuparía mucho más de seguir dándole palo a Cuba en vez de felicitarla por lo que fue la Operación Milagro. Es decir, también el Frente Amplio, en su sensibilidad social, tuvo acuerdo con aquellos países que nos dieron un ejemplo de solidaridad. Y bueno, si seguimos hablando del ejemplo de solidaridad, también estuvo en el Ministerio de Desarrollo y también estuvo en ALUR en los primeros tiempos cuando vinieron a ayudarnos a recuperar todo el tema de la cultura de la caña, ¿no? Que no era fácil, no era nada fácil el desafío. Máxime cuando el desafío pretendía crear de esa situación social difícil, algo que creciera a lo largo del tiempo y que fuera innovador, creativo,
que fuera más para los uruguayos, ¿no? Y ahí también, ¿es inversión o gasto? Es que en realidad uno tendría que preguntarse, queremos seguir mejorando, pero para mejorar tú tenés que tener algo sustentable. Para mejorar tenés que tener como pequeñas plataformas de crecimiento sobre las cuales ir superándote. Para mejorar tenés que tener sueños y utopías. Y entonces, en definitiva... Y convencer a tu pueblo que te acompañe con esos sueños y utopías. Pero eso... Que es lo más difícil. De eso se trata. Yo creo que a veces, si uno tuviera que marcar errores dentro de la fuerza política, es que hizo las cosas para que el país, la gente se enamorara del proyecto. Y nos faltó enamorar realmente a la gente del proyecto, a toda la gente, porque ahora ya no se trata de en qué partido pueden estar. Porque acá ahora, por ejemplo, en el balotaje no se está pidiendo un cambio de partido, se está pidiendo una apuesta a un proyecto que es para todos y del que todos deberíamos enamorarnos. Porque, en definitiva, cuando nosotros hablamos, y hacíamos referencia recién a ese círculo virtuoso de crecimiento va a mejorar cada vez más a las diferentes situaciones que tiene el país. Hoy algunos se quejan de que están dando mucho para que otros tengan. Bueno, pero esos que tienen están generando dentro de la economía un crecimiento que a la larga les van a beneficiar a todos. Porque cuanto más gente pueda llevar para su casa y cubrir la canasta básica y mejorar, está haciendo que haya otra gente que pueda vender, que haya otros comerciantes que puedan importar. Y de eso se trata el círculo virtuoso, de generar en todos los estamentos sociales la posibilidad de crecer. Antes solo crecían algunos y en las crisis decrecíamos todos. Hoy se trata de invertir eso. Y volviendo al tema... De pie de igualdad, de pie de oportunidad, para que todos podamos de alguna forma crecer y entre todos crezca el país también, ¿no? Mira, hoy estabas hablando del tema de cuál era la apuesta de Club Uruguay después de la dictadura y cómo más o menos se había armado el tema de la economía basados en un Mercosur mercantilista o financiero, que después nos dejó a pie, porque claro, porque era eso, nada más era una estructura financiera. Se basaba en el intercambio que pudiéramos tener, donde valor agregado le llamábamos a comprar una frazada en China y ponerle los bordes aquí en Uruguay, ¿no? Sí. Cuán diferente, claro, un día nos dijeron basta. Era casi una viveza criolla lo que estábamos haciendo con ese valor agregado, un valor agregado que va cambiando, un valor agregado que va teniendo más cabeza, que va teniendo más investigación, que tiene que ver con la trazabilidad, por ejemplo. Bueno, ¿no? Hay cosas que a veces los grandes medios de comunicación no dicen o evitan decir, que es todo el tema de qué entendemos por valor agregado y por innovación. Porque esa palabra, innovación y desafío, fue la que asumió el Frente Amplio en estos 10 años. Sin lugar a dudas, el tema de la trazabilidad generó que este país pueda hoy por hoy estar entre los países que están a la cabeza del mundo con el tema de la venta de carne. Claro, pero durante muchísimo tiempo vos escuchabas decir, bueno, a ver, ¿cuál es la ventaja comparativa de este país? ¿Cuánto tiempo escuchamos hablar de las ventajas comparativas del Uruguay? ¿Cuáles eran? País que exportaba commodities, que era tomador de precios, que no tenía salida, que no tenía esto, que no tenía lo otro. Bueno, pero de repente Uruguay empezó a adecuar, sí, agregarle tecnología, agregarle pienso, agregarle todo lo que pueden llegar a rendir nuestros recursos humanos, que son fantásticos. Y ahí dijo, bueno, la ventaja comparativa de Uruguay, precisamente, es ser chico. Y ahí se instaló el Ceibal. Sí. Y ahí se instaló la trazabilidad. Y vamos caminando. Y ahí se instalaron los molinos de viento. Claro, el cambio de matriz energética. Y en Argentina ahora dicen que ellos nos miran con muchísima admiración, porque no pudo la Argentina cambiar su matriz productiva energética como la pudimos cambiar nosotros. Pero lo que pasa es que, aparte de ser chico, que esa es la ventaja comparativa... Y ahí sí, no hablemos de gasto. No hablemos de gasto, porque las centrales térmicas eran fierro fundido, o podrido, o arrumbrado, no sé, lo que le quieras poner. ¿Y cuánto nos costaba Pero no teníamos nada. ¿Cuánto nos costaba una seca? ¿Cuánto nos costaba una inundación?
O sea, ¿cuánto nos costaba cuando podíamos sostener la luz en, claro, por eso mismo, en los si hogares, no? ¿no? Comprar, aparte, Que además tiene tener que ver con apagones. producción y tiene que ver con competitividad y tiene que ver con un montón de cosas que no nos estamos poniendo a la vuelta. Pero, a ver, la ventaja comparativa de que seamos chicos, eso es una realidad Y ahora nos incontestable. estamos enredando. El Pero próximo lunes vamos a ser un poco más certeros, iremos capítulo por capítulo para... Sí, Pero bueno. Pero hoy yo creo que se trataba Hoy se permite la espiral, ¿no? Sí, de plantear de ir para adelante. Ya que estamos para hablando de atrás. volar, hoy se permite la espiral. Sí, y la espiral esa, y volviendo un poco a lo que hoy habíamos planteado, yo una de las cosas que aparte había pensado hoy con mucha fuerza, ¿no? Que es el tema de por qué los uruguayos nos encorsetamos en que si estamos en un sector político no podemos aprovechar el proyecto de otro. Yo creo que cada vez menos también, ¿no? Sí, hablaba Saúl Aristimuño hace pocos días acá del voto de conciencia, ¿no? De la conciencia de cómo me fue, de la conciencia de cómo estamos, de cómo le fue al vecino, de cómo está mi pueblo, de cuántas oportunidades más llegaron hasta acá. En el caso del interior creo que es muy importante, hubo una ley de inversiones, de promoción de inversiones que en definitiva fue cambiando según las necesidades de nuestro país y se fue adecuando a qué era, a dónde tenía que estar, ordenadamente dónde la podíamos poner, a cuáles eran los departamentos que necesitaban más fuentes de empleo, más calificación de sus empleados, ¿no? Y a eso se le acompañó con 120 centros MEC que no son menores en el tema de cultura porque responden y respetan las raíces de cada uno de esos pequeños pueblos y localidades. Cosas de pueblo, como decía Marcos Otegui el otro día, ¿no? Esas cosas que hay que valorar. Cuando Pedro Bordaberry va a Besa Unión, en la campaña, en las elecciones nacionales, bueno, va y empieza a hablarle a la gente. Allá sale una vocecita de un señor. Claro, uno escucha el audio, no estuvo ahí, escuchás lo que te viene. Y le dijo, pero usted sabe que la cultura acá es la caña, ¿no? Es que esa es una de las grandes problemáticas. O sea, que si ha tenés tenido. claro eso, seguimos hablando. Si no lo tenés claro, no vamos a seguir. Y a mí me fascina mucho el proyecto porque vi crecer a la gente. Pero lo que pasa es que además creció reconociendo nuestras propias identidades. En esa Cómo se fueron situación. calificando aquellos peludos que tenían más posibilidades de calificarse, cómo ingresó la mecanizada, cómo se fueron adaptando a todo ese tema de bueno, de que ya el trabajo manual duro de verdad, ¿no? Iba a ser cada vez menos y bueno, y ellos tenían que aprender otras cosas para vivir mejor, además para trabajar mejor. Pero sin lugar a dudas, aparte de respetar las identidades, yo creo que en ese proceso lo más importante a rescatar es, antes existía la creencia de que las cosas o funcionaban o no funcionaban. Y aún no respetando... ¿Y a quién beneficiaban si funcionaban? Bueno, pero eso ya no estaba en tela de juicio, porque siempre beneficiaban al mismo. Y bueno, pero igual pongámoslo arriba de la mesa por las dudas. ¿Qué cambió? Cambió en el hecho de decir, bueno, nosotros tenemos una identidad que es la cultura de la caña. ¿Cómo rescatamos eso? ¿Cómo lo potenciamos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cuánto tiempo nos lleva? ¿Qué inversión nos lleva? ¿A dónde va el mundo también, no? ¿A dónde va el mundo? Y a partir de eso se empieza a trabajar. Y así, con eso, como en muchísimas otras cosas. Vos hablabas del Plan Ceibal. Yo me rechina cuando escucho a gente que se asume como conocedores de la educación en el Uruguay de parte de los asesores de la calle Pou, la crítica sobre el tema del Plan Ceibal. Y no parten de la base que el Plan Ceibal fue un plan de equidad social inicial desde el punto de vista del acceso de todos a las mismas oportunidades. Y partir de eso para luego establecer las pautas educativas. Y eso llevaba tiempo y lleva tiempo, pero sin lugar a dudas, el cambio que generó el Plan Ceibal, y lo hablábamos los otros días, Pero eso viene... es tan fuerte en tan poco tiempo que la gente lo tiene como que si esto sucedió toda la vida. A ver, en Ayotzinapa murieron 43 docentes que eran libres pensadores porque querían entrar a enseñar, a educar a las zonas rurales. A veces lo que a uno le parece que es necesario, absolutamente necesario, que es un derecho imprescindible que un gobierno le tiene que brindar a un pueblo, para otros no.
De la misma forma que cuando hablamos de políticas sociales, en algún momento, si le dan la plata para que compren motos, para que tomen alcohol, para que compren celulares y plasmas. Un celular que en definitiva podría ser para cualquier persona un instrumento de trabajo para poder acceder a un llamado, para ser doméstica o para trabajar en la construcción o para comunicarse con sus hijos a los cuales dejaban determinado lugar para ir a trabajar. Pero nosotros no lo veíamos así, lo veíamos como que estaban despilfarrando la plata de las políticas sociales. Lo mismo con el plan Ceibal. Los nenes se dedican a los jueguitos. Es que... ¿Y por qué no hay derecho? Pero ¿Por qué tienen los hijos de Juan, María, de Pedro, los tuyos? Derecho a jugar en sus computadoras, que no son Ceibales, las que tenés en tu casa. Y no pueden los que tienen Ceibalitas. ¿Dónde está la diferencia entre un niño y otro niño? Es que, entre un uruguayo y otro uruguayo. Y aparte se imponía como que la Ceibalita era para otra cosa. Y era también para... o sea, era fundamentalmente para otra cosa. Ahora bien, ¿por qué no lo demás también? Pero es que en realidad... ¿Y a quién convierte en idiota informático? Era para otra cosa, ¿no? También tiene el riesgo de pensar de que los tenemos que dirigir hacia algo, cuando en realidad le estamos dando una herramienta, y si la usan para jugar, están usando esa herramienta, y estará en nosotros después que ellos, cuando mejoran el uso de la herramienta y lo tienen mucho más aceitado que cualquiera de nosotros, podamos promover que esa herramienta de juego también sea de educación. Y de hecho se empezó haciendo eso. Es decir, cuando a mí me dicen, no, pero las ceibalitas las usan para jugar. Sí, tienen el mismo derecho, como decís vos, de aquellos que solo podían tener computadora y las usaban también para jugar. Para jugar, para comunicarse. Porque, pero, a ver, aprender a través de lo lúdico es una de las de las primeras invocaciones que puede hacer un maestro. Jugar aprendiendo o aprender jugando. Y entonces, digo, sí, las usaban para jugar. Y con esos juegos aprendieron a usar una herramienta. Ahora, claro, a veces lo que no miramos es la magia que pudieron tener para cualquier hogar humilde que llegara a esa computadora, esa XO, ¿no? Qué amigable, ¿no? Qué vital. Aparte generó un que aprendieran entre todos. De información y de conocimiento entre toda la familia, en donde aquel niño pasaba a ser, con su ceibalita, el centro de la familia. Y eso importaba también como una relación de familia y de grupos. Y eso es parte también, como bien decías vos, trayendo el tema de los normalistas, de seguridad. Eso es seguridad a largo plazo. Eso es prevención, no represión. Es lo mismo que en la economía. Cuando se pusieron partidas hacia lo social, es prevención, no represión. Porque la seguridad y los países menos violentos son los que previenen en crecimiento y en igualdad de oportunidades y en igualdad en cuanto a lo que es las políticas de bien público. Eso tenemos que pensar también, por ejemplo, en un Uruguay Crece Contigo, ¿no? Que es un programa que uno lo mira así y le parece que es un programa de contención o apoyo. Sin embargo, la contención y apoyo va muchísimo más allá de lo que nosotros podamos pensar y de lo que todos los asistentes también, que en un primer momento, bueno, se sumaron a esta causa súper noble, llegaron a pensar que iban a hacer sus tareas. El hecho de entregarles un libro, de entregarles una colchita para jugar, de entregarles algunos juguetes, en medio de todo lo que es el programa, y de que quizás alguna de las beneficiarias te dijera, bueno, a mí nunca me cantaron, yo en realidad no sabía que había que cantarle a mi hijo. Bueno, eso de estas pequeñas cosas parten esas grandes cosas que hacen mejor a un país. Totalmente, y en realidad esas cosas que a veces parecen nimiedades son las que hacen la base de una sociedad que quiere crecer. Claro, de enseñarte a cocinar, porque muchísimas veces es muy difícil para la gente que no tiene recursos y que siempre tuvo que estirar el peso, ¿no? Y ver cómo llenaba la olla. Cocinar para que pueda alimentar a sus hijos de la mejor manera con lo que, bueno, ahora está recibiendo y más tarde se va a poder proveer a sí misma si se califica, si trabaja, si tiene la oportunidad. Bueno, esa es y ahí viene el Sistema Nacional, ¿no?, de Cuidados, y esa que es también la diferencia influye entre la profundización de la justicia social
y el mantenimiento de la caridad. A la gente que no podía seguir o que estaba tan rezagada, ¿la abandonábamos y éramos caritativos con ellos? ¿O la insertábamos? Bueno, la apuesta fue insertarlos. Y para insertarlos se necesitaban herramientas. Y para insertarlos se necesitaba generar desigualdades para promover la igualdad. Por sobre todas las cosas con dignidad, ¿no? Es que, a ver, yo cuando pienso en todo lo que se ha hecho, creo que la palabra que vos decís es la más importante. No solo tenemos un país creíble, no solo tenemos un país posible, sino tenemos un país donde la gente cada día se siente más digna, no solo de vivir en él, sino de ser uruguayo. Y esto es una verdad incontrastable. Nosotros que con el tema futbolístico nos embanderamos cada 2 por 3. Ayer, por ejemplo, ayer. Bueno, pero no me toques el tema de ayer, porque como yo no soy ni de Nacional ni de Peñarol, no no me importa, preocupa. por eso, como no sos de Peñarol ni de... Pero que nos embanderamos con esos temas, a veces uno se debería preguntar, qué bueno que estaría embanderarse también con títulos que tenemos y que son impresionantes, ¿no? 2015 ser el país con la mejor promoción de matriz energética a nivel mundial, con el tema de la energía eólica. La energía eólica, la biomasa, ¿no? Hay un montón, la fotovoltaica. O sea, no se apostó a un solo lugar, se apostó a bastante más mucho. Para que se optimizara cada, ¿no?, recurso existente en el país para generar más. Que nos embanderáramos con gobierno electrónico y ser uno de los países de referencia del mundo. Y somos uno de los países referentes del mundo, ya. En que nos embanderáramos con país con equidad social y somos uno de los países más importantes de la región. Es decir... Por datos de la CEPAL, además, ¿no?, que quedan clarísimos. Sí. Cuando la CEPAL plantea cuáles son las políticas que aconseja a los gobiernos, en esos manuales, manuales buenos, ¿no? Pasamos a ser un país modélico. No los manuales de antes. Claro, todas las políticas que CEPAL aconseja son las que viene aplicando Uruguay. Entonces, digo, cuando uno le dice a la gente, digo, amigos, amigas, ¿qué piensan ustedes de toda esta situación? ¿Podemos creer en esto? Es una realidad. Entonces vamos a seguir enamorándonos del proyecto. Poco más. Sí, pero aparte, enamorándonos del proyecto que hoy decías fue una cosa que pasaba en las láminas, pero desde el punto de vista de lo que es el Uruguay modélico con el que soñábamos, la tacita de oro del plata, ¿no? Aquel país que nosotros nos enseñaron en la historia y que durante casi 100 años veníamos repitiendo lo mismo, pero nos olvidamos que desde 1915 al 2000 no pasaba otra cosa. Yo qué sé, vos mira, teníamos un ANCAP en un país sin petróleo, ¿no? Una petrolera estatal en un país sin petróleo. Y hoy estamos mirando las posibilidades de cerca, no solo en lo que fue la inteligencia de los uruguayos en plantear, bueno, vayamos para adelante, existe la posibilidad. Sí. Veamos la viabilidad y convoquemos a ver qué pasa. Y vinieron las principales empresas del mundo a invertir en Uruguay. No solo vinieron a invertir en Uruguay, sino que les pusieron un cronograma. Pero y ellos... acá no se quedó solamente con la exploración y la extracción de petróleo, digo, ha generado una inversión en sus plantas, en la de biomasa. Pero en este caso aceleraron lo que eran los pasos que estaban de alguna forma programados con el gobierno e invirtieron más en tiempo récord. No está mal, las principales empresas del mundo. Pero tenemos una regasificadora, que era lo que vos decías, a la credibilidad del país, a las certezas, ¿no? Y es un proyecto que se viene, y van a trabajar muchísimos uruguayos. Pero lo principal es eso también, crear fuentes laborales, mayor capacitación. No ya aquel país que no encontraba soldadores para hacer ALUR, sino el país que tiene capacitada a su gente para trabajar en lo que se viene. No quiero pensar en un puerto de aguas profundas de Rocha, que cambiaría y lo haría casi capital económica, que el lugar donde yo nací sabiendo que salía el sol de la patria por ahí, ¿no? Algo más, mucho más. En realidad, por eso decíamos al principio... Y además somos productores de alimentos para 23 millones de personas y vamos a 50. La apuesta es llegar a 50. Eso, Cris, es el tema de esos países de maravilla, ¿no? Los fuimos creando en diferentes situaciones durante estos 10 años, los fuimos creando viendo lo que no se había hecho antes, y un poco hay que decir
Y por eso, hoy que vamos hacia el 30 de noviembre entre dos proyectos, decirle a la gente, ¿no?, que uno de los proyectos que está en juego es este de 10 años. Es este del País de las Maravillas, en que Uruguay se pone a la cabeza del mundo en algunas áreas, a la cabeza de la región en otras, donde el país es creíble, donde el país es digno, donde el país puede demostrarle al mundo que con sus particularidades, con su pequeñez geográfica, puede generar cosas muy importantes y todavía darse el gusto de que sus últimos dos presidentes sean referentes, sobre todo Pepe, a nivel mundial. Entonces, ¿ese país es válido? Yo creo que sí. ¿Ese país es lindo para apostar? Yo creo que sí. Somos pocos, pero somos buenos, eficientes, inteligentes y solidarios. Totalmente. Y agreguemos el solidarios para convencer a todo aquel que de repente le duele alguna moneda en el bolsillo y que de repente el próximo lunes hablamos de los números, ¿no? Sí. De cuánto puede haber cambiado el sistema tributario en nuestro país para que a todo el mundo le quede claro que la solidaridad existió. Existió, y aparte era una solidaridad con sustentabilidad, no era una solidaridad ocasional, provocada por un momento histórico, por un viento de cola o por lo que fuera. Ver a David Uriarte me dice que nosotros terminamos. Bueno. ¿El lunes seguimos? Seguimos. Antes de terminar, una sola cosa. Yo creo que vale la pena seguir pensando, vale la pena seguir apostando, vale la pena seguir creyendo, vale la pena seguir enamorándonos de este proyecto. Y como decimos en las redes siempre, y siempre lo tengo porque es algo que lo llevo grabado a fuego, nos necesitamos todos para seguir creciendo, porque lo mejor siempre, siempre, siempre está por venir. Cerró él. Vamos a una pausa, Matías, ¿le parece? Gracias, Mario. Volvemos el próximo lunes con Un País a Imaginar, un poco más concreto, menos delirante del que hicimos hoy, donde quisimos dar todo y por lo menos dimos una visión general, ¿no? Espero. Seguimos soñando. Hay que cantar más. Voy a usted.